Bueno, nos encontramos con Ángel Rodríguez en OneClick, experto en nuevas tecnologías y programación. Y bueno, ¿podrías contarnos un poco cuál es tu perfil profesional y a qué te dedicas? Bueno, yo aquí soy programador y también hago la labor de director técnico. Entonces nos dedicamos a programar y aquí hacemos programación de aplicaciones nativas. Y bueno, ¿cómo podrías definirnos los videojuegos? ¿Cuándo surgen? ¿Antecedentes? Bueno, pues los videojuegos surgen en los años 50 y tantos. Entonces, desde el osciloscopio que hicieron el primer juego hasta hoy día que ya va camino del realismo. Entonces, ¿quieres que te defina toda la historia? Porque... No, un poco ponernos en antecedentes, sobre todo en España. Bueno, en España digamos que tuvo un boom en los 80, en la época del Spectrum, etcétera. Entonces es lo que en aquel tiempo se llamaba la época dorada de los videojuegos en España. Luego ahí hubo algún videojuego importante, alguna compañía grande como Pyro Studios, que sacó el Commandos, etcétera, pero ya era un poco más anecdótico. Y luego, a medida que han aparecido dispositivos móviles, pues ha habido haber como otro pequeño boom de videojuegos. Entonces hay quien piensa que aquí podría haber a lo mejor posibilidad para ver una segunda época dorada de videojuegos. Pero bueno, habrá que verlo. De la situación actual, ¿cómo podrías definirla? Pues de que en España el videojuego a nivel de grande productora no está yendo bien. Entonces quizás a nivel de productoras independientes ahí podría haber un hueco porque los mercados móviles se puede hacer bastante dinero. Bueno, ¿y cuál ha sido su proyecto a nivel personal o a nivel de empresa que más destacaría? Bueno, nosotros aquí en un principio empezamos a hacer videojuegos para móviles pequeñitos. Entonces eran videojuegos de los que estoy orgulloso, pero bueno, eran móviles pequeñitos y daban pues lo que daban de sí. Y luego empezamos nosotros también a meternos por el lado de los dispositivos móviles de smartphones y ahí hemos hecho también algún videojuego. Lo que pasa es que yo en concreto, a pesar de ser programador de videojuegos de toda la vida, pues he acabado un poco programando las aplicaciones, que es algo que bueno hago también igualmente bien y rápido. Pero bueno, he hecho de todo, he hecho pinballs, juegos de coches, juegos, no sé, pero siempre a escala pequeña, no he trabajado todavía en ninguna producción grande. Han sido trabajos personales o trabajos pequeñitos para empresas. ¿Y qué principios éticos cree que pueden transmitir los videojuegos? Y también relacionado con el tema de la educación, videojuegos didácticos. Pues éticos, creo que no hay mucha gente a la que le importe la ética en los videojuegos, al menos a escala general. Sí hay gente que está preocupada por eso, pero yo creo que la gente hace el videojuego que le gusta hacer y no se pone a pensar mucho en eso. Y en cuanto a videojuegos educativos, pues es justo lo que estamos haciendo ahora en cuanto a videojuegos, ¿vale? Hacemos otro tipo de aplicaciones, pero en cuanto a videojuegos, hacemos videojuegos que son tipo simulador, donde un usuario mezcla el juego con el aprender, ¿vale? Entonces estás como jugando con cosas que a su vez pues, te permiten aprender algo nuevo. Por ejemplo, ¿qué pasa si pulsas ese botón? ¿Qué hago en esta planta de energía? No sé. ¿Y qué aspectos considera diferentes entre una información que se canaliza por la vía tradicional, aplicándolo al ámbito de los videojuegos, y ahora el boom de las nuevas tecnologías online y smartphones y estos nuevos soportes multimedia digitales? ¿Qué diferencia hay? ¿Y qué ventajas trae? ¿Y desventajas si es que las hay? Hombre, ventajas desde luego es mucho más enriquecedor. Hay muchas más posibilidades de presentar la información. No es algo tan estático. Desde luego, teniendo imaginación puedes hacer a día de hoy prácticamente lo que quieras. Y luego también la portabilidad, porque puedes llevarte una tablet, un móvil y vas a tener ahí videojuegos móviles cada vez más potentes. Desde luego yo no veo a día de hoy ninguna limitación prácticamente. O sea, puedes hacer lo que realmente quieres hacer. No estás limitado a un medio como el papel o a lo mejor una página web. Puedes hacer lo que quieras. ¿Y cuál cree que puede haber algún punto en común entre el nuevo periodismo que está surgiendo en también nuevos soportes y los videojuegos? Es decir, ¿puede existir un punto ahí de unión y que en los videojuegos haya algún tipo de periodismo, de comunicación?
Pues la verdad es que nunca me lo había planteado, pero algo se podría hacer. Quizás más de vuestro lado, sería simplemente echar la imaginación. Bueno, ¿y qué otros aspectos le gustaría destacar sobre los videojuegos en relación a la utilización de estos nuevos soportes digitales y multimedia? Bueno, realmente el mundo de posibilidades que se abre es quizás lo más importante que habría que destacar. Yo lo que ahí me gustaría que la gente le echase más imaginación, porque parece que es como hay un tipo de aplicación predeterminada y todo el mundo se ciña a eso, un vídeo, una imagen, sino que quizás los que crean contenido deberían echarle un poco más de imaginación, conocer un poco más el medio, para conocer lo que pueden hacer y no limitarse a las producciones multimedia típicas. Ahí los videojuegos tienen mucho que aportar, y el aspecto de inmersión, sobre todo cuando empiecen ya a aparecer los cascos de realidad virtual como el Oculus, que serán asequibles a nivel doméstico. Ahí hay muchas posibilidades. No es tanto tecnológica la limitación, sino como el que se te ocurra qué hacer. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, y aquí acaba la entrevista. Gracias.